En este video te voy a enseñar a cómo crearte una cuenta y verificarla en Gate.io para poder participar en la votación y listar el WOP en este exchange. Me encuentro en Gate.io. Abajo en la descripción tendrás el enlace hacia esta página. Lo primero que debemos hacer es crearnos una cuenta. Nos vamos a esta opción. Tenemos que colocar nuestro país. También debemos colocar un nombre de usuario, nuestro correo y contraseña. Una vez agreguemos los datos, nos vamos aquí abajo, dejamos esta casilla marcada y le damos en Next. A continuación me pide que coloque una contraseña de retiro. Esta contraseña es únicamente para dar la autorización a cada retiro que hagamos dentro de este exchange. Ya he creado mi contraseña de retiro. Este mensaje nos dice que hay países y lugares que están restringidos. Si no estamos en alguno de esos sitios no tendremos problemas. Para continuar le daré en crear cuenta. Me pide que verifique, le doy en no soy un robot. Me pide que marque los taxis y le doy en verificar. Sale un mensaje, me dice que me han enviado un correo de activación. Simplemente vamos a seguir el enlace que encontremos en el correo. En ocasiones puede llegar en spam, solo debemos buscarlo. Al seguir el enlace que me enviaron, me lleva aquí. Me dice que mi cuenta ha sido activada. Le doy en close. Para seguir me tengo que loguear. Aquí nos recuerda que debemos verificar siempre en qué páginas entramos. Yo sé que esta página es oficial, así que le voy a dar en confirmar. Me pide un código que han enviado a mi correo. Lo voy a copiar y lo pego aquí. Es así como nos creamos una cuenta en Gate.io. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestro perfil. Nos dirigimos a esta parte de configuración de seguridad y seleccionamos la opción de identidad y seguridad. Me pide por seguridad activar el doble factor de autentificación. Les recomiendo que lo activen. En este caso yo tengo otra cuenta en Gate.io con esto activado. Entonces ustedes sí actívenlo para tener un paso más de seguridad. Yo de momento le voy a decir que después. Ahora debemos pasar el KYC. Para eso le damos en verificarnos ahora. Debemos ingresar algunos datos. Estos datos son bastante sencillos. Colocamos nuestro país. Nos pide que coloquemos 2 veces nuestro nombre completo. Ahora debemos indicar un documento para identificarnos. Las opciones que nos da es la identificación nacional, pasaporte y licencia de conducir. Yo voy a elegir la identificación nacional. La siguiente casilla me pide que coloque el número de identificación nacional. Ahora debo subir tanto la parte frontal como posterior de mi identificación nacional. Para ello le damos aquí en Upload. Para continuar nos pide que nos tomemos una foto sosteniendo el documento que hemos elegido para identificarnos y también un papel que tenga escrito Gate.io ID y colocar nuestro número de identificación de usuario. Aquí nos muestra nuestro ID de usuario. Subimos la foto y le damos en confirmar y enviar. Una vez enviados los documentos, nos saldrá este mensaje que dice que estamos pendientes de aprobación, así que debemos esperar. Una vez hayamos pasado el primer KIC, nos saldrá este mensaje. Ahora podemos proceder con el KIC número 2. Para eso le vamos a dar un clic a esta opción. Ahora nos solicita que nos tomemos y subamos las siguientes fotos haciendo algunas poses con la mano. Serían 4 fotos diferentes. Cuando tengamos las fotos, las subimos dándole aquí a Upload. Una vez subidas las fotos, le vamos a dar aquí a confirmar y enviar.
Al enviar los archivos nos saldrá este mensaje de pendiente de aprobación y debemos esperar. Cuando nos aprueben veremos este mensaje de KIC2 verificado. Es así como creamos una cuenta y la verificamos en gate.io. Recuerda que cuando termines de usar alguna plataforma debes cerrar sesión.